Entonces vamos primero al concepto de territorio a nivel país, pues tenemos el territorio nacional perteneciente a México. Yendo un poco más a lo particular, tenemos el área definida por un estado, que pues bueno, en este caso son todos los estados que conforman el sureste de México, ya los había mencionado hace un momento. Y si queremos ir un poco más a lo específico, pues también tenemos el área definida perteneciente a, por ejemplo, una comunidad indígena, que ya sabemos que bueno, abundan en el sureste de México, ¿no? Entonces podemos aplicar el concepto pues realmente a muchos niveles. La siguiente marcha, por favor. Buenos días, compañeros y profesor. En el siguiente concepto que vamos a mencionar es región, y como uno de los tantos conceptos que se mencionan es que es una porción de territorio determinada por caracteres étnicos o circunstancias especiales de clima, producción, topografía, administración, gobierno o otro aspecto que se quiera implementar. También otra definición es que cada una de las grandes divisiones territoriales de una nación definida por características geográficas, históricas y sociales, y que pueden dividirse a su vez en provincias, departamentos o zonas. Todo este espacio que se imagina ser de mucha capacidad. Siguiente, por favor, March. Bueno, para ese aspecto vamos a dar tipos de regiones. Como mencionaba hace rato, puede ser cualquier tipo de región, regiones políticas o otra que se pueda abarcar, pero para esta exposición tomamos tres regiones que son la económica, hidrológica y ecológica. La siguiente, March, por favor. Bueno, para las regiones económicas, una región económica es una extensión territorial delimitada en base a su serie de características económicas comunes. En este apartado, la característica que se puede encontrar es la composición de su Producto Interno Bruto. Y para esta zona, bueno, para esa región, México se divide en aproximadamente de 4 a 5 regiones. La que me interesa es la región sureste, que está pues compuesta por los estados que estamos estudiando, que es Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. En términos económicos, como ya lo había mencionado mis compañeros en una exposición anterior, esta zona solo aporta el 17% del PIB nacional y participa en el 6.6% en las exportaciones que realiza México. Pues también encontré el dato que en promedio 7 de cada 10 personas habitan en una región viven en pobreza. Entonces, este tipo de región económica es como se delimita a esta zona o a estos estados. La que sigue, por favor, March. Ok, para las regiones naturales se refieren a zonas geográficas con características o atributos enfocados a diversos aspectos. En esos pueden ser el clima, el relieve, las cuencas hidrológicas, la fauna y la vegetación. Las regiones naturales se mencionan que son asociadas a los principales tipos de clima, que es tropical seco, templado frío y polar. La que sigue, por favor. Ok, para eso mostramos un mapa de las regiones naturales de México, en la que de manera general podemos ver que Chiapas se compone de aproximadamente 3 regiones, que son las sierras templadas, las selvas cálidas secas y las selvas cálidas húmedas. Posteriormente, para Campeche, Yucatán y Quintana Roo son selvas cálidas húmedas. Para Taba- Sí, para Tabasco también se contempla ese tipo de ecorregiones. También, como mencionaba hace rato, podemos delimitarlas o llamarlas como zonas o regiones. La que sigue, March, por favor. También tenemos otro mapa que es la vegetación actual de México, que es similar a la que nos mostraba, que les mostraba, perdón, en el mapa anterior.
pero aquí también a lo que se le añade son los manglares y también resalta unas partes blancas que se encuentran aproximadamente en Tabasco y en las costas de Yucatán, en donde ya no se muestra vegetación actual y podemos tomar en cuenta que eso se debe al uso cambio el cambio de suelo y el uso que se le está dando en la actualidad. Este mapa es reciente, bueno, más o menos es de hace 6 años, pero pues podemos ver esos manchones también. La que sigue, March, por favor. Ok, y por último, las regiones hidrológicas, pues estas están conformadas en función de sus características morfológicas, orográficas e hidrológicas. Perdón. En ellas se consideran las cuencas hidrológicas como las unidades básicas para la gestión de los recursos hidrológicos. También tienen una relación con los ríos que están em, cruzando esas regiones y de las que los componen. Las regiones hidrológicas están conformadas en función de sus características morfológicas, como mencionaba, orográficas e hidrológicas. En ellas se consideran pues, las cuencas hidrológicas como mencionaba la unidad básica, perdón, como su unidad básica. Em, la que sigue, por favor, Macho. Bueno, para eso podemos ver que para nuestros 5 estados, eh, tienen varias regiones hidrológicas que va desde la 21 hasta la 32, que podemos, como podemos ver, abarcan pues bastantes y pues en ese aspecto podemos considerar algún, algún uso o los beneficios que tienen estas cuencas, bueno, esas regiones hidrológicas para su producción, ya sea de alimentos, en cuestiones de- en el aspecto de ganadería y otras en las que pueden influenciar en sus regiones económicas. La que sigue, March, por favor. Bueno, continuando con los conceptos, ahora pasaremos a abordar el de regionalización, que según la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que es la CONABIO, la define como la división de un territorio en áreas menores con características comunes. Es decir, la regionalización vendría siendo como la herramienta para crear las regiones con pues, sus características y también además nos permite el conocimiento de los recursos para su manejo adecuado. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es la importancia de esto? Bueno, su importancia estriba en que se consideran análisis basados en ecosistemas, cuyo objetivo principal es incluir toda la heterogeneidad ecológica que prevalece dentro de un determinado espacio geográfico, para así proteger hábitats y áreas con funciones ecológicas vitales para la biodiversidad. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la tipología de productores, esta consiste en identificar pues a los mismos productores, la diversidad de ellos, según su lógica económica, que es expresión del tipo de recursos que posee, del volumen que produce y o superficie que cultiva, de su habilidad y experiencia tecnológica y de las limitantes y potencialidades de la zona donde se encuentra o produce. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos un ejemplo de la tipología de productores. Tenemos tres tipos, donde los productores tipo uno son aquellos que su producción es de subsistencia, es decir, producen pocos volúmenes o también producen en superficies pequeñas. Los productores tipo 2 son aquellos que su producción está por encima del nivel de subsistencia y consigue tener cierto grado de ahorro. Y los productores tipo 3, su producción está centrada en la venta de productos en los mercados
Es decir, son aquellos productores que producen de manera extensiva y o intensiva y también son llamados como empresarios. La siguiente, por favor. Bueno, y cada grupo de productores, según su tipología, impacta de diferente manera sobre el ambiente y la sustentabilidad. Dicho efecto variará dependiendo de la capacidad de gestión de ellos mismos y el tipo de tecnología que emplean. Pues, por ejemplo, aquellos productores que producen de manera extensiva y o intensiva, que vendrían siendo los productores tipo 3 o empresarios, pues como ya bien sabemos, utilizan productos químicos para controlar plagas, enfermedades y malezas, ya que pues es la manera que se les facilita más solucionar estos problemas fitosanitarios, en menos tiempo y a menos costos, pero pues consecuentemente impactan más sobre el ambiente que los pequeños productores que vendrían siendo los tipo 1 y los tipo 2, ya que estos pueden utilizar otros tipos de control más amigables con el ambiente, como por ejemplo control biológico, manual, etcétera. Entonces, y pues estuve buscando información para relacionarlo con el sureste y la verdad es que casi no encontré, pero me apoyé en mi compañero Marcelo, que él es de aquella región de Campeche, y me comenta que para su zona, para aquellos lados, me dice que los productores en su mayoría son de tipo 1 y tipo 2, aunque también hay tipo 3, pero este se reduce a un grupo muy pequeño que vendrían siendo, por ejemplo, menonitas y una que otra empresa que hay por la región. La siguiente, por favor. Bueno, y en cuanto a tipos de agricultura, estas son las diferentes formas de llevar a cabo la actividad del cultivo de la tierra. Aquí en liste 4, que vendría siendo la agricultura tradicional, la convencional, la de conservación y la orgánica. La siguiente, por favor. En cuanto a agricultura tradicional, pues ya sabemos que es un sistema en el que suele basarse en prácticas transmitidas de generación en generación a lo largo del tiempo, y una de sus principales características es la poca tecnificación y uso de tecnología, además de que el grado de diversidad vegetal en forma de policultivos o sistemas agroforestales pues también es muy común. Lo que vendría siendo en el sureste, pues se utiliza mucho lo que viene siendo el sistema milpa, donde asocian maíz, frijol y calabaza. La siguiente, por favor. En cuanto a agricultura tradicional, pues bien sabemos también que es un sistema productivo de carácter artificial que se basa en el consumo de insumos externos, como es el caso de energía fósil, herbicidas y pesticidas, abonos químicos que sean sintéticos, etcétera. La siguiente, por favor. La agricultura de conservación, pues es aquella que utiliza un sistema de cultivo que fomenta la alteración mecánica mínima del suelo, como por ejemplo el cultivo sin laboreo, o como lo conocemos nosotros de otra manera que vendría siendo labranza cero. El mantenimiento de una cobertura permanente de los suelos y la diversificación de los cultivos, que como ya lo vimos en el curso de agricultura y conservación que llevamos, pues estos vendrían siendo los tres principios que diferencian a este tipo de agricultura de los demás sistemas. Además, pues realza la biodiversidad y los procesos biológicos naturales por encima y por debajo de la superficie del suelo, lo que contribuye a un mayor aprovechamiento del agua y una mayor eficiencia en el uso de los nutrientes, así como a la mejora y sostenibilidad de la producción de cultivos. La siguiente, por favor. Y por último tenemos a la agricultura orgánica, que es un sistema de producción que trata de utilizar al máximo los recursos con los que se cuentan, dando énfasis en la fertilidad del suelo y la actividad biológica al mismo tiempo, y al minimizar el uso de los recursos no renovables y no utilizar fertilizantes y plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente y la salud humana. La siguiente, por favor.
Y a manera personal, puedo decir que las más sustentables para mí son la agricultura de conservación y la agricultura orgánica, pues la primera busca la preservación de los recursos agua y suelo, mientras que la segunda evita el empleo de productos químicos que impliquen de manera negativa en el ambiente y o salud. Y de igual manera, apoyándome en el compañero Marcelo, me comenta que para aquellos rumbos, la agricultura no es muy tecnificada. Entonces, considero que se asemeja más a una agricultura tradicional. Y también, pues como ya les comenté que había pequeños grupos de empresarios y de los menonitas, también me comenta que se está introduciendo cada vez más el uso de maquinaria y los insumos externos que utiliza la agricultura. La siguiente, por favor. Otro concepto que debemos de hablar es el de desarrollo rural. Como sabemos, México tiene una gran extensión territorial y esto beneficia que tenga diferentes regiones. Por lo tal, México tiene diversas realidades y procesos de desarrollo. Como hemos hablado en otras clases, que es interesante que regiones como la sureste de México tenga tenga estadísticas de pobreza altas, sin embargo, tenga una gran riqueza de recursos. Entonces, con el desarrollo rural, lo que trata de realizar es resolver problemas como la pobreza, el desempleo y la productividad de una manera más eficiente que si se trataran de resolver a escala nacional. Es decir, que no se puede establecer una estrategia de desarrollo igual que para Guadalajara y la vamos a implementar igual en Veracruz. O en este caso, en nuestra región sureste, no puede ser lo mismo que si la implementamos em, en Monterrey o en alguna zona del norte, porque sabemos que existen diferencias significativas. Lo que se busca también es promover el desarrollo de regiones, municipios y ciudades basadas en la sustentabilidad y la vocación productiva. Y también esto es una estrategia global en el sentido que se puede abarcar los aspectos socioeconómicos, técnicos, productivos, culturales, formativos y de organización. Aquí en esta parte también se implementa lo que ya nos han mencionado los compañeros de los conceptos de regionalización. Siguiente, por favor. Es importante mencionar que lo que se busca con el desarrollo rural es un mejoramiento sostenido de la calidad de vida de la población de bajos recursos. En este caso, como bien lo dice su nombre, una zona rural. Es eficiente la contribución de la economía rural al proceso de desarrollo rural. Y esto se puede buscar también a través de aumentos de la productividad agropecuaria, por ejemplo, a través del incremento del rendimiento económico de las unidades campesinas o el mejoramiento de las condiciones laborales, de capacitación e ingreso de los trabajadores. También aquí es importante mencionar que se intenta dar a veces asistencia técnica, investigación especializada y crédito para un pequeño productor, así para el mejoramiento de los precios de los insumos, porque sabemos que mientras más tecnificado está, menos son los costos y mayores son las ganancias, entonces se trata de hacer que la agricultura campesina también tenga un desarrollo importante. Y también se busca fomentar la creación de ahorros y facilitar un mayor nivel de inversión en el área rural. Además del tipo de la agricultura, trata de ser un poco sostenible, ambiental y social. Como podemos ver en la imagen que todavía se realiza actividades tradicionales, esto lo podríamos relacionar con un bajo impacto en el suelo respecto a la compactación de utilizar tantos materiales agrícolas. Entonces esto igual suelen ser un beneficio. Siguiente, por favor. Dentro de lo que es el desarrollo rural, también se busca que sea sostenible. Y por ejemplo, sabemos que millones de personas viven en medios rurales, cerca del 50% de la población mundial. Y para esto es importante erradicar la pobreza extrema, evitando la migración a las ciudades. Conocemos que sin campo no hay ciudad porque no tendrían los alimentos necesarios. Entonces, con este desarrollo rural se busca
la no migración. También busca el cambio social y el crecimiento económico de las comunidades rurales, y esto a partir de la integración nacional con los medios de producción y los recursos, además de las necesidades de las poblaciones. Esto también se desarrolla a partir de 3 puntos, que es mejorar la formación y el bienestar de la comunidad, lograr una producción agrícola sostenible y proteger y conservar la capacidad de los recursos naturales. Uno de los ejemplos puede ser en la siguiente diapositiva, por favor. Aquí menciono sobre los UMA, que seguramente ya todos los hemos escuchado, que son predios de propiedad de propietarios o poseedores que voluntariamente los destinan al aprovechamiento sustentable de las especies silvestres que ahí habitan. Normalmente en las UMAs son pequeñas regiones que quieren conservar algo específico. Por ejemplo, en algún viaje de estudios nosotros visitamos Veracruz a una UMA que se llama la Selva del Marinero, y ellos buscaban cuidar el desarrollo de una especie local que era el jabalí. Entonces, ellos buscaban hacerlo mediante una UMA, ya estaban certificados y todo, y de esta forma, ellos al implementar su UMA, también lo que hacían era buscar desarrollo rural mediante la aplicación de turismo, o como en ese caso nosotros fuimos a hacer un poco de turismo y a la vez aprender de lo que era su sistema. Y también lo que se busca en las UMAs es conservar la biodiversidad y dar un impulso a la producción y el desarrollo socioeconómico del país, o en este caso, el de la zona también. Siguiente, por favor. Aquí en estas tablas encontré algunas UMAs que se han ido registrando desde el 99 hasta el 2018 o 2019. Por ejemplo, en el caso de Campeche, podemos ver que los últimos años no se han registrado, sin embargo, tienen anteriormente UMAs registradas. Y, por ejemplo, también en Chiapas, que podemos encontrar que es de los que más UMAs registradas tienen. Siguiente, por favor. De la misma forma, Quintana Roo, que el registro comienza desde el 99 hasta el 2019, y lo que podemos ver es que em, pues solamente hay pocas UMAs registradas en el estado de Quintana Roo. Sin embargo, en Yucatán pues también tiene una importante cantidad de UMAs registradas. Siguiente, por favor. Y por último, en el caso de Tabasco, que también podemos comparar, sus datos no están eh, bajos, sin embargo tampoco son como los de Chiapas o los de Quintana Roo. Siguiente, por favor. Buenos días, compañeros. Pues el siguiente concepto sería regionalidad. La temática regional dentro y fuera de la geografía puede estar referida a una serie muy amplia de cuestiones, como las que involucran las relaciones entre la parte, el todo, lo particular y lo general, lo singular y lo universal, lo geográfico y lo no motético, proporción de la ley. O en otros términos, en un enfoque más concreto, centro y periférico, moderno, cosmopolita y tradicional, provinciano, global y local. Son muchas las relaciones posibles de ser trabajadas dentro de lo que comúnmente denominamos cuestiones o abordaje regional. En sí, bueno, más que nada lo que quiere decir es de la parte ya, digamos, enfocando la región sur del país. Los proyectos grandísimos, digamos, que se destinan para la región, para el desarrollo de la región sur del país, y ya enfocándose más en específico en comunidades rurales. La siguiente, por favor. Siguiendo con el mismo concepto, la regionalidad es la limitación de las actividades económicas en el entorno geográfico y económico de la región. En un sentido más amplio y relacionado a una de sus raíces etimológicas, como recortar el espacio o entre trazar líneas, es una acción relacionada también al sentido de orientarse. Aquí, digamos, es un ejemplo, la estrategia
Nacional para el Desarrollo Integral del Sur-Sureste, que tiene como propósito establecer un marco de referencia estratégico para propiciar la convergencia de esfuerzos entre el gobierno federal y los gobiernos estatales para el impulso conjunto del desarrollo integral del sur-sureste. Aquí, digamos, como lo que había mencionado anteriormente, se ha estado trabajando en proyectos que se destinen para la región sur del país, como mencionaban los compañeros anteriormente, para el desarrollo, para mejorar el bienestar de las comunidades, y eso, digamos, ya es una zona más particular. La siguiente, por favor. Y aquí, digamos, al mismo tiempo como condiciones en relación a los llamados procesos globalizados, muchas veces regionalización y globalización se llegan a transformar en dinámicas tan sobrepuestas y complementarias que pasan a ser en la práctica. Muchos apelaron para la expresión recién como globalización para entender la complejidad de sus procesos. La siguiente, por favor. En la región como proceso en constante rearticulación de la propiedad regional, la regionalidad, y visto a partir de gran diferencia cultural y de la enorme desigualdad social, producida incluso en un mundo tenido como globalizado y por lo tanto recientemente más hegemónico. Digamos, más que nada, digamos, la regionalidad o lo que intenta hacer es mejorar la vida o el bienestar de las comunidades de las regiones del sureste de México. La siguiente, por favor. El regionalismo presenta más que nada a fortalecer, digamos, su objetivo o el enfoque que se me han destinado es fortalecer el mercado regional, presencia ordenada en el mercado. Los productos que se vendan ahí que sean, digamos, extraídos de la misma región y comercializadas en los mercados locales. Se fortalece la identidad regional al tiempo que se promueve cada unidad que integra a la región. La siguiente, por favor. En relación con la sustentabilidad, la regionalidad engloba muchos factores de las regiones y en específico con la región de estudios sureste de la República Mexicana. Hay un mayor aprovechamiento de los recursos naturales disponibles en las aplicadas de manera sustentable, ya que hay un orden en el mercado local y mediante esto se va fortaleciendo el mismo. Más que nada hay un orden en los mercados y se aprovecha de manera sustentable los productos extraídos de la comunidad, así como trabajan para mantenerlos y también así como para aprovecharlos. La siguiente, por favor. Bueno, ahora veremos el concepto de sustentabilidad. Para empezar, definiremos la sustentabilidad como el proceso que tiene por objetivo encontrar un equilibrio entre el medio ambiente y el uso de los recursos naturales. Ahora ahora una definición que vista desde el ámbito económico. Se entiende que es la habilidad de lograr una prosperidad económica sostenida en el tiempo y a su vez protegiendo los sistemas naturales del planeta. De esta manera proveyendo una calidad de vida para las personas. Y por último, esta definición fue publicada por el informe Brundtland en 1987, donde nos dice que la sustentabilidad es la capacidad que ha desarrollado el sistema humano para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las futuras generaciones. La siguiente, por favor.
Eh, Ahora veremos algunas características de la sustentabilidad. Para empezar, la sustentabilidad tiene como característica, bueno, reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar humano. Además, incentiva la autosuficiencia regional, restaura los ecosistemas dañados, propone la implantación de tecnologías limpias, pero también busca y utiliza los recursos eficientemente. Y como ya lo había mencionado, tiene por objetivo que asegura la actividad económica mejore, bueno, que la actividad económica mejore la calidad de vida de no solo de un individuo, sino de todos. La siguiente, por favor. Los tipos de sustentabilidad, bueno, tenemos a la sustentabilidad social, que se vincula con los valores y principios de la paz y la equidad para todas las personas. La sustentabilidad ambiental, aquí pues se busca la conservación del medio ambiente y los recursos naturales. La sustentabilidad económica, bueno, esta prácticamente se relaciona con el desarrollo adecuado y ético de las empresas y el sector privado. Y por último, la sustentabilidad política, que tiene que ver con la democracia y la gobernabilidad de los países y sus estados. La siguiente, por favor, Marcelo. Ya cambió, ¿verdad? Así ya. Tenemos algunos ejemplos de sustentabilidad. Para empezar, tenemos que el reciclaje de basura inorgánica es un ejemplo, pues la basura inorgánica puede ser reciclada para ser transformada en materiales reutilizables, como por ejemplo envases, bolsas, botellas, etcétera. También la basura biodegradable, pues esta basura puede ser reciclada y así ser procesada y utilizada como abono en plantas. También el uso de plantas de energía solar, que pues estas plantas se aprovechan de la luz del sol para producir energía eléctrica y pues se considera como un tipo de energía limpia y renovable. Además, también se puede fomentar el uso de parques eólicos, que estas instalaciones de aerogeneradores utilizan fuerza del aire para producir energía eléctrica y pueden ser una alternativa limpia para la generación, para generar energía. La siguiente, por favor. Sí, bueno, compañeros, disculpe, pueden confirmar si me escuchan y siguen viendo la presentación. Sí, Mar, se ve. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, ya para finalizar, aquí vamos a, pues, a tomar como ejemplo, ¿no?, todo lo que ya mencionamos. En este caso, pues, decidimos elegir una zona, bueno, una zona, pues, donde se aplican, digamos, todos estos conceptos, ¿no? En este caso elegimos Calakmul. Pues Calakmul se encuentra en el estado de Campeche. Es un espacio natural protegido, pues, desde 1989. Pues está situada en la península de Yucatán, en el estado de Campeche, formado con la reserva de la biosfera maya en un gran continuo de espacios protegidos. Y pues por lo tanto, digamos que aquí vamos a abarcar los siguientes conceptos. En el caso de la biodiversidad, pues digamos que es una región de selva tropical que cuenta con alta diversidad biológica. En cuanto a la flora y fauna, pues tenemos 1.500 especies de plantas, siendo un 10% endémicas de la zona. Como podemos observar, ¿no?, pues puse al más representativo, que es el jaguar, y en este caso tenemos al chico zapote, o en este caso en el árbol de abajo. Entre la agricultura, como se mencionó en todos los conceptos anteriormente, digamos que no es una agricultura tecnificada. Aquí en este caso se viene aplicando lo que es la milpa, donde es asociación de cultivos de maíz, calabaza y frijol. De hecho, como se comentó en las, pues, exposiciones anteriores, este proceso se lleva a cabo mediante el inicio de la roza, tumba y quema, para después pasar a las labores culturales, y después de esto, pues ya digamos que al final, antes de la cosecha, lo que pasa es de que antes de la cosecha hacen, bueno, casi en toda la zona de Campeche, ahí me ha tocado una vez estar ahí en un, le llaman como una ceremonia. Ellos le agradecen a los amos del monte y todo eso por cuidar su cultivo, y pues le agradecen como a la tierra, ¿no? Y digamos que pues
es como que el pequeño proceso que se lleva a cabo. Pero como comentaba mi compañero Sinaloa, ¿no? En el caso de Calakmul, pues no es como que sea, bueno, en la zona de Campeche no es como de que sea una agricultura tan tecnificada. Realmente solo encontramos productores tipo 1 y tipo 2, y en tipo 3 podemos encontrar, pero pues ya de otra manera, digamos que, ¿cómo explico? En el caso del arroz, ¿no? El arroz, la soya, la caña de azúcar, pero estamos hablando ya de empresas, ¿no? En el caso de, bueno, el arroz y la soya, las menonitas, y en la caña de azúcar, pues podemos hablar que ya es de una empresa en específico que se encuentra en la zona de Chapotón, pero pues no es como de que todo eso se dé en general, ¿no? En este caso, como les digo, en Calakmul, pues es algo menos significado. Y pues refiriéndonos al último, bueno, al último concepto de sustentabilidad, pues como sabemos, bueno, como les mencioné, ¿no? La Reserva de la Biosfera de Calakmul cuenta con un eje de negocios sustentables, cuyo objetivo es promover beneficios económicos a través del uso racional y aprovechamiento de los recursos naturales. En el caso, pues, en el año 2019 dice participan 5 comunidades, 7 empresas certificadas y 3 en proceso, donde los productos con calidad de exportación son miel, artesanías de madera y meliponicultura, productos de higiene personal y servicios de transportistas y operadores turísticos. Como les digo, en esta zona ha sido muy interesante el desarrollo, porque como en esta zona se encuentra mucha arqueología, digamos que eso atrae al turismo, y ese turismo se ha ido aprovechando para ahí mismo venderles pues diversas series de productos, ¿no? Como podemos ver en la imagen, que lo que es, creo que algo de destacar siempre es la miel. En este caso, pues también acá hay una empresa de miel que se llama Miel y Cera de Campeche, eh, y digamos que ellos trabajan en asociación con, o sea, con todos hoy sí los poblados aquí cercanos que le llevan miel a ellos. Inclusive llegó a haber un problema hace como 3 4 años, donde la miel que exportaban a Suiza no cumplió los requisitos de calidad porque tenían restos de, bueno, se supone que no pasaba bueno, llegó a Suiza y lo que pasó fue que no pasó la inspección de calidad porque tenía restos de, bueno, se supone que tiene que ver con todo lo que estamos aplicando en la agricultura, ¿no? De los químicos, y las rechazaron, no sé cuántas toneladas, y por lo tanto, pues se perdió todo ese material, pues que se había enviado, y por mismas razones no les pagaron a las personas que invirtieron su tiempo hoy sí, su dinero en esto. Y pues, como les mencionaba, ¿no? Pues en comentarios finales, pues bueno, yo he estado casi en estas 3 zonas. He estado en Tabasco, eh, Quintana Roo, Yucatán y Campeche, ¿no? En mi caso, en Yucatán me tocó estar en algún momento en el Crupi, y también ahí nos tocó hacer un viaje. Nos tocó visitar a una región que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Disculpe, Chiquinzonó, si no me equivoco. Ahí en esta zona, pues igual, ¿qué era lo que pasaba, no? Lo mismo, ¿no? La misma agricultura, era tipo productores tipo 1, pero aquí lo que pasaba es que como era un pueblo muy pequeño, las personas intercambiaban sus productos, y todavía hacían como que el trueque, ¿no? Se intercambiaban semillas, intercambiaban, yo te doy maíz, tú me das frijol, digamos que buscaban como que bueno, tenían como que esa costumbre todavía, ¿no? Y o en el caso muy remoto era de que a veces vendían sus productos hoy sí a las personas que iban pasando, ¿no? Hoy sí, ellos, por ejemplo, iban y vendían 1 kilo de maíz al mercado, ¿no? Pero lo triste era que ellos no sabían su valor de su producto, y lo vendían más barato. Ya sacando cuentas y estimaciones, en ese momento o sea, él nos decía que pues él aplicaba tanto, tanto y tanto, y que lo vendía en 15 pesos, por ejemplo, ¿no? Cuando realmente el valor de su producto por kilo era 25, o sea que no recuperaba ni siquiera lo que vendía. Así que pues digamos que esa es la situación que se está llevando aquí por el momento, y pues eso sería todo, compañeros, de nuestra parte. No sé si alguien quiera añadir algún comentario, o quiera el profesor, usted. Sí, y muchas gracias, muchas gracias, chicos. Bueno, no sé si van a presentar algún video antes de pasar a la sesión de preguntas. Sí, profe. A ver si me permite. Voy a proyectarlo ahorita. Sí, muy bien. Entonces, en lo que cuelgan su video, le pido por favor al resto del grupo que vaya formulando sus preguntas, sobre todo aquellos compañeros que andan muy flojos de participaciones, para que no se nos rezaguen, por favor.
Los sectores agrícola y ganadero aumentan su producción y generan grandes beneficios sociales, económicos y ambientales por medio de la conservación y el uso racional de los recursos naturales, ya que al mantenerlos preservan la biodiversidad y mitigan los efectos del cambio climático, factor responsable de las grandes sequías e inundaciones, que a su vez afectan directamente a la industria productora de alimentos. De los bosques proviene el agua necesaria para la agricultura y la ganadería, ya que ellos conforman un ciclo constante de reciclaje entre la atmósfera y el suelo, filtrando las lluvias para distribuirlas a través de las cuencas a los ríos y a los suelos en los territorios donde estas actividades tienen lugar. También allí viven especies que juegan un rol importante en actividades como la polinización y el control natural de plagas y enfermedades. Al tomar en cuenta la salud de los bosques, el desarrollo rural sustentable convierte terrenos desgastados por la agricultura convencional en suelos nuevos capaces de incrementar la productividad, diversificando los cultivos e incorporando permanentemente materia orgánica para hacerlos fértiles. Por ejemplo, en algunas zonas de Yucatán, la implementación de proyectos de agricultura de conservación permitió aumentar su rendimiento por unidad de superficie de 3.27 toneladas de maíz por hectárea a 7.6 toneladas sobre el promedio estatal, al contar con un ambiente financiero óptimo, al igual que los subsidios y tecnología necesarios para este fin. De aplicarse este tipo de proyectos en todo el estado, en solo 4 años se duplicaría la producción de maíz, sin que sea necesario extender la superficie de los terrenos agrícolas. Por otro lado, los sistemas silvopastoriles generan una maximización de la productividad animal por hectárea, ya que combinan la producción ganadera y forestal mediante la siembra de los arbustos leguminosos, granos, pastos forrajeros y árboles maderables o frutales en zonas de agostadero, incrementando la capacidad de carga animal del terreno reconvertido. De esta manera, se reduce en un 45% los costos de producción en comparación a los sistemas convencionales, ya que el uso de insumos externos como fertilizantes, pesticidas y herbicidas es menor. Además, la calidad de la carne y la leche es mejor, ya que el ganado cuenta con alimento variado y de fácil acceso durante todo el año, en condiciones de bienestar animal por un mejor microclima. El impacto positivo de los proyectos sustentables en lo social se refleja en una mayor calidad de vida para las comunidades rurales, ya que pueden aumentar y diversificar sus fuentes de empleo y obtener mejores ingresos, comercializando más y mejores productos. Son esos mismos productos los que consumimos quienes vivimos en las ciudades y los pueblos. Por eso, el desarrollo rural sustentable requiere de nuestro apoyo y de la participación e inversión de las instituciones públicas, las empresas privadas y los financiadores para lograr que la producción y el consumo sean responsables con el campo, el planeta y todos nosotros. Bueno, sería todo el video, compañeros. Muchas gracias, jóvenes. Bueno, no recuerdo si presentaron al final la lista de la literatura que consultaron. ¿Sí la pusieron al final de su presentación? Bueno, mientras la colocan, le doy la palabra a sus compañeros del grupo. ¿Alguien desea hacerle alguna pregunta o comentario a sus compañeros de equipo? Yo, profe. Adelante, hija, por favor. Bueno, nada más era como, tenía duda. Bueno, Marcelo comentaba que en la miel, en exportación tuvo un rechazo en ello, pero bueno, según yo tenía entendido que fue porque tenía restos de flor de plantas transgénicas,
que ese fue el problema por el rechazo de la miel. Bueno, ¿podrían usted confirmarme si es o no? Ajá. Mira, hija, yo no tengo el dato, no sé si el equipo lo tenga, pero es cierto que están muy estrictos con esa parte cuando se trata de miel de exportación. Profesor, Sí, adelante, por favor, adelante. sí, efectivamente, es que, bueno, mencionaban aquí que tanto era por los restos o sea, de transgénicos, pero también mencionaban algo de pintura. No recuerdo muy bien si era algo de corrosividad que tenía que ver, restos de pintura, porque ellos hicieron, bueno, pasa de que en ese momento también al parecer se les ocurre pintar las cajas donde, o sea, de bueno, las pintan y no, creo que no debieron. Y todos, al final todo eso se juntó y fue que definitivamente cuando llegó a Suiza, porque bueno, leí la nota en ese momento, decía que llegó, era en Suiza y no pasó la aduana. Y simplemente, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué hicieron en este momento con la miel? La desecharon ahí mismo, o sea, no, ni pasa, ni para acá, ni regresa, o sea, no. Y ya, Bueno, yo creo que eso estuvo bien, hijo, porque ajá, seguramente si regresara a México, la comercializan en el mercado sí, nacional como efectivamente, si no. como Sí, si no pasara nada. exactamente, ¿no? Pero qué terrible pérdida para el que exportó, ¿no? Me imagino. Y sí, bueno, pues un descuido sin querer, ¿no? Porque no fue intencional. Y es lógico, o sea, la pintura de aceite, lógicamente, si la pintura vinílica contiene seguramente ciertos químicos nocivos, imagínense la de aceite, que es la que seguramente utilizaron para las cajas, ¿no? Para que durara. Porque incluso tiene restos hasta bueno, de metales pesados en general, como el plomo. Entonces, pues lógico, ¿no? Que no pasara. Muy bien, gracias, Santa. Muy buena nota. ¿Alguien más? Ah, bueno, aquí tenemos levantando la mano a César. César Edmundo, ¿quieres comentar algo? Sí, una pregunta, profe. ¿El sistema de agroforestería se considera sustentable y por qué? Bueno, aquí es necesario entrar a diferenciar el término sostenible o sustentable. Pero bueno, vamos a hacer de cuenta solo por este momento que sustentable y sostenible fueran como sinónimos, ¿no? Porque no lo son. No toda la agroforestería es sostenible o sustentable, porque si no, sería ocioso que el nombre de la maestría que tenemos en Chapingo, en el Departamento de Suelos, que se llama Agroforestería para el Desarrollo Sostenible, pues sería ocioso ponerle para el desarrollo sostenible, ¿no? Porque en automático, si toda la agroforestería fuera sostenible, pues no tendría que tener ese apellido, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que podemos encontrar sistemas agroforestales, como sería, por ejemplo, imagínense un cultivo de café convencional con sombra especializada, es decir, una sola especie de árbol de sombra, no hay ninguna otra especie arbórea en ese cafetal, solamente está esa especie, imagínense, por ejemplo, bracatinga, ¿no? O grevillea, cualquier otra, ¿no? Que ustedes quieran. Entonces, esa sola especie arbórea es la que convive con el cafeto, ¿no? Hasta ahí todo está bien. Tenemos dos componentes y uno es leñoso, por lo tanto cumple perfectamente con lo que se entiende como agroforestería, ¿no? Pero resulta que es un sistema convencional. ¿Qué significa eso? Que para el cultivo del café en esa finca se utilizan fertilizantes sintéticos o concentrados, se utilizan plaguicidas, en fin, todo el paquete tecnológico para que ese cafetal pues produzca el máximo, ¿no? que pueden producir las plantas. Entonces, obviamente no sería sustentable, ¿no? Aunque seguiría siendo agroforestería, ¿me explico? En cambio, podemos tener un cafetal exactamente igual, pero que no está usando agroquímicos sintéticos, y entonces ese cafetal, por su manejo orgánico o ecológico, podríamos decir que sí es sostenible, porque está al mismo tiempo que produce, está protegiendo los recursos o agua, fauna, etcétera. ¿Sí me explico? Eso sería la diferencia. Sí, no sé si es que contesté a tu pregunta, César. Sí, profe, gracias. Al contrario. ¿Alguien más, jóvenes? Antes de pasar a mis comentarios.
Bueno, igual a lo mejor alguien se anima una vez que empiece, ¿no? Con lo mío. Bueno, ahora yo quiero comentar algunas cosas, jóvenes. En primer lugar, con respecto a la agricultura de conservación. Bueno, ustedes ya llevaban la materia y según el video, pues es una alternativa también para la región, sobre todo la península de Yucatán. Pero hay que tener cuidado con esto, jóvenes. Les voy a decir porque el video está mencionando que la producción de maíz, por ejemplo, subió de 3.7 toneladas por hectárea a me parece que 4.8, algo así, ¿no? Bueno, entonces ese aumento pudiera ser real, ¿no? Vamos a asumir que es real. Pero es importante ver qué hay detrás de eso, ¿no? Primero que nada, ustedes deben saber que bueno, ustedes recordarán los 3 principios de la agricultura de conservación, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir uno para que no se force demasiado? Vamos a darle oportunidad a los que han participado poco. Díganme uno de ustedes o una de ustedes, ¿cuál sería uno de los 3 principios de la agricultura de conservación? Porque hace poco llevaron la materia, ¿no? Sí, adelante. Sí, sería la cobertura permanente del suelo. Mantener el suelo cubierto constantemente, ¿verdad? Con al menos el 30%, ¿sí o no? Del rastrojo, ¿no? O de la materia orgánica, ¿sí o no? Sí. Muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿algún otro? Una labranza mínima, profe, o reducida del suelo también. Reducir el laboreo, ¿no? Reducir el laboreo, muy bien. ¿Otro? La rotación de cultivos, profe. Exactamente, ahí tenemos ya los 3, ¿no? A ver, déjenme ir registrando sus participaciones, jóvenes, porque me van muy rápido. A ver, ya puse a Maldonado. ¿Quién más participó? Ávila, profe. Ávila. Ok. ¿Y quién más? Aparte de Fernando, ¿alguien más? Ramírez Martínez. Ramírez Martínez. Muy bien, gracias, Mauricio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ir analizando esto. Primero que nada, deben saber que la agricultura de conservación, una de sus debilidades más grandes es que es muy dependiente del glifosato, ¿no? Y es algo que es herbicida, que yo sepa, todavía no ha podido sustituirse con alguna otra alternativa más ecológica en el caso de la agricultura de conservación, ¿no? ¿En qué situaciones, en qué tipo de condiciones climáticas consideran ustedes que se va a utilizar más el glifosato o cualquier herbicida en agricultura de conservación? ¿Dónde consideran que van a tener más problemas de plaga? ¿En qué tipo de clima? En climas cálidos, profesor. Exactamente, muy bien. Muy bien, en clima cálido húmedo, ¿verdad? Muy bien, entonces, quiere decir, jóvenes, que si empezamos a rascarle a la agricultura de conservación, no en todos los contextos es la mejor opción, ¿verdad? Bueno, eso es con respecto a la necesidad, incluso más que en la agricultura de conservación, pero en la agricultura convencional, de los herbicidas, ¿no? Bueno, entonces, de entrada ya nos damos cuenta que, en principio, la agricultura de conservación no funciona muy bien en todos los climas, ¿verdad? Y eso es algo que a veces no se nos dice. Entonces, ¿dónde funciona? ¿En qué tipo de condiciones climáticas funciona mejor la agricultura de conservación? Pues en climas fríos y templados, ¿verdad? Entonces, ustedes podrán ver que no funciona igual la agricultura de conservación en el Bajío o en el centro de México que, por ejemplo, en Yucatán o en Veracruz, ¿no? En ciertos lugares de Veracruz, lógicamente, donde el clima es cálido húmedo. Entonces, esa es una debilidad, por lo cual no podemos generalizar que la agricultura de conservación en toda la península de Yucatán puede funcionar. Entonces, por ahí decían que la labranza cero. Bueno, lógicamente,
ustedes saben que hay varias modalidades de agricultura de conservación, ¿no? Tenemos la agricultura de conservación con labranza reducida, con labranza mínima y labranza cero, ¿no? Entonces, si ustedes se van a empeñar en aplicar la agricultura de conservación en clima cálido húmedo, pues obviamente no pueden elegir la labranza cero, ¿no? Porque para ahí alguien de ustedes, del equipo, mencionó como opción, ¿no? Para el sureste. Entonces, si ustedes quieren introducir agricultura de conservación como opción en el sureste, pues yo más bien recomendaría labranza reducida, ¿no? Ni siquiera la mínima, para que no tengan problemas con las plagas, ni tampoco hagan un uso indiscriminado del herbicida, ¿no? Bueno, entonces nada más para que lo tomen en cuenta. Bueno, ahora vamos a ver otra situación que tiene que ver con regionalización. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre productos tradicionales y productos no tradicionales? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia? Porque a estas alturas ustedes ya tienen que manejar muy bien eso. Bueno, y si no me pueden decir la diferencia, al menos alguno de ustedes o alguna de ustedes que me diga qué entiende por productos tradicionales. Ya llevaron administración agrícola, ¿no? ¿No lo vieron eso? Creo que los productos no tradicionales son los que no requieren un proceso con alto valor agregado. No, más bien, que requieren un proceso con alto valor agregado. Y digamos, los productos No, hija, al contrario. Hija, a ver, para no confundirnos, ¿a cuáles te refieres? Los tradicionales, ¿no? A los no tradicionales. Los no tradicionales, exactamente lo contrario, requieren un proceso muy complejo, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no? Sí, profesor. Muy bien, perfecto. Y los tradicionales no, ¿verdad? O sea, los tradicionales se venden casi como los produce la tierra, ¿sí o no? Sí, profesor. Además, además muchos de los tradicionales pues también son commodities, ¿no? Bueno, a ver, ¿me pueden dar ejemplos de tradicionales? Ya con lo que acaba de decir su compañera, o tú mismo, hija, tú misma. Yo, profe. A ver, profe, adelante. Yo soy de ahí Guerrero entraría y la nomás. miel, ¿no? Bueno, la miel de abeja europea, ¿no? Como tradicional. A ver, vamos primero por partes. Hablando de los productos tradicionales primero. Denme ejemplos de tradicionales. Miel de abeja europea, ¿no? Ese sería un producto tradicional, ¿verdad? Otro sería, profe, bueno, las cajitas de Linaloe de Olinalá, porque yo soy de Guerrero y esas, bueno, las he conocido y se han vendido aquí a veces en el mercado de Texcoco. Ajá, esas cajitas, hijo, bueno, estamos hablando de productos agropecuarios, ¿no? Pero bueno, está bien, hablando de las artesanías, dices tú, ¿no? Sí, profe. Muy bien, bueno, ok. El Pero, cacao. ¿quién? ¿El cacao qué sería? ¿Tradicional o no tradicional? Tradicional. Socio tradicional. Perfecto, excelente, excelente, sería tradicional, ¿verdad? Muy bien. A ver, otro tradicional y luego nos vamos con los no tradicionales. El azúcar, profe. Profe, Azúcar tradicional, ¿verdad? el café de grano, profe. También tradicional, ¿verdad? Muy bien, excelente, muy bien. Ya veo que sí tienen claro lo que son productos tradicionales. Vamos ahora con los no tradicionales, que ahí sí ya se complica un poquito la cosa. Denme ejemplos de no tradicionales. Recuerden que son los que normalmente requieren un proceso más complejo. O se Profe, ¿podría producen. ser como el café descafeinado? Café descafeinado. Ya Bueno, que pues tiene sí, un alto valor. bueno, pues sí requiere un proceso más complejo, ¿verdad?
igual no había pensado que un producto tradicional se pueda convertir en uno no tradicional, ¿verdad? Pero sí, vamos a suponer que así sea, ¿no? Por el proceso que ella lleva, que es mucho más complejo. ¿Quién habló ahorita? ¿Quién eres, hija? Sánchez Telles, profesor. Okay. Cristi, gracias, Cristi, está bien. Muy bien. A ver, otro ejemplo. Profe, de podría ser producto también, no por tradicional. ejemplo, las mermeladas o las frituras. Ajá. Muy bien. Bueno, pero es que estamos hablando de los tradicionales que cuando llevan un proceso complejo se convierten en no tradicionales, ¿no? Pero hablemos de productos que desde el principio sean no tradicionales, porque su producción es mucho más restringida, más localizada, en fin, desde el principio son no tradicionales. A ver, miren, les voy a dar ejemplos, ¿no? Y ustedes ya me dan más. Por ejemplo, el agave. El agave tiene, como saben, productos que se pueden obtener para para la industria cosmética, para la industria económica, para la industria textil, ¿sí o no? O sea, muchos productos que se obtienen de la misma planta, ¿no? O, por ejemplo, bebidas, ¿no? Como el tequila, como el mezcal, etcétera, que llevan todo un proceso. O sea, no se puede vender tal cual se obtienen de la planta, ¿no? Todos esos productos requieren un proceso complejo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esa sería una. Les voy a dar otro ejemplo y ya ahora sí quiero más de ustedes. Otro ejemplo, no sé si hablando precisamente del sureste, si han oído hablar del Xtamentún, que es el licor tradicional de Yucatán. ¿Han oído hablar de ese licor? No, profe. Bueno, en mi caso no. Bueno, pues ese No, yo producto, tampoco, profe. ese licor, es un licor muy rico, es un licor muy sabroso. Cuando lleguen a ir a Yucatán, les recomiendo mucho que lo adquieran, porque es típico de Yucatán y está elaborado con la miel de abejas que se alimentan de esas flores que se llaman Xtamentún, ¿no? Empieza con Xtamentún, así lo pueden buscar en internet. Entonces, su producción es prácticamente artesanal. Es un producto no tradicional porque es típico nada más de esa región y de ese estado en particular, ¿no? Hay otro licor también de Yucatán que es a base de nequén, o sea, es extraído del nequén, ¿no? Seguramente muy poco conocido por ustedes, ¿no? Entonces, así como el sotol de Chihuahua, ¿no? Que como saben que no es de un agave, por cierto, mucha gente piensa que es un agave la planta, pero no es un agave, ¿no? Entonces, este tipo de productos son los no tradicionales. Les pongo otro ejemplo, ¿han oído hablar, bueno, que son incluso más regionales, ¿han oído hablar del tepejilote? ¿Alguien que sea del centro de Veracruz no ha oído hablar del tepejilote? Yo sí, profesor, pero yo soy de la ¿Qué Sierra sabe? Norte de Oaxaca. Muy bien, hija, ¿qué has oído hablar del tepejilote? Aquí nada más, bueno, no sé si sea lo mismo, se refiere a una planta que, bueno, acá nada más la cocen al carbón y está muy amargo, profe. No sé si está hablando de esa. Sí, sí, es amarga, entonces requiere una preparación especial para que ya combinada con otros alimentos no sepa amarga, ¿no? Y sabe sabrosa incluso. Al menos así es como la preparan en el centro de Veracruz. Bueno, pues ese sería otro ejemplo de productos no tradicionales. Otra, también del sureste. ¿Han oído hablar de la chaya? No, ¿verdad? No, profe. Bueno, Sí, profesor, la yo sí he chaya. escuchado hablar de la chaya. Bueno, a ver, hijo, ¿qué nos cuentas tú de la chaya? ¿Por qué es tan Pues aquí importante? realmente, bueno, para empezar, pues la planta es un pequeño arbusto, es urticante, lo utilizan para hacer comidas y en el caso de aquí la piña con chaya es algo muy famoso que pues uno puede consumir, que es bueno para la salud. Ajá. Tú eres de Yucatán, creo, ¿no, Marcelo? De Campeche, Campeche, profesor. De Campeche, perdón, de Campeche. Bueno, y no me dejarás mentir con tus compañeros que es deliciosa, ¿no? Y tiene Sí, muchas formas de demasiado. preparar. Sí, para hacer Sí, para hacer un poco la planta, bueno, para ser horticante, como le digo, es muy interesante el proceso que a veces le llevan a cabo, ¿no? Que es que
Igual lo utilizan mucho para comida. Si no me equivoco, hacen, bueno, se lo ponen a un tamal que se llama brazo de reina aquí, que también es un Ah, sí, sí, platillo sí. tradicional. Ajá, y en el Sí, caso, como le digo, la piña con chaya igual está muy rica. O sea, pareciera que no, porque es color verde la bebida, pero realmente está muy rica. ajá. Bueno, su compañero no me dejará mentir porque una vez, cuando llevé un grupo allá a Campeche, a Ixpujil, me parece que es la localidad, pues nos recibieron, la familia de uno de los alumnos del grupo, de ese grupo, pues nos recibió con todos los honores. La verdad es que una atención espectacular realmente. Y pues nos halagaron con precisamente ese platillo que menciona su compañero el brazo de reina, ¿no? Que es un megatamal, ¿verdad, hijo? Es como un megatamal, muy grandísimo, ¿no? Que es del tamaño de un pastel, ¿sí o no? Y muy rico, por cierto. ¿Cómo lo preparan, por cierto? ¿Cuál es la preparación? ¿Qué le da ese toque especial al sabor del brazo de reina? Pues profesor, aquí en mi casa mi mamá lo prepara, bueno, es la masa y a veces, bueno, con la chaya, no recuerdo si la pica o creo que la pica y la revuelve con la masa y el relleno del interior del tamal es como huevo cocido y ya encima se le pone pepita, que es lo de la calabaza, la chigua, que se Sí. seca, bueno, la semilla de la chigua seca y luego se muele y eso se convierte en pepita y eso que se le pone encima. Así es, Marcelo, muy bien. Pues eso es Con un salsa roja. platillo muy rico, así. Ya le vas a antojar a tus compañeros y a lo mejor ni han desayunado tampoco. Gracias, hijo. Bueno, entonces, entonces ahora sí, bueno, les voy a dar otros ejemplos. La flor de izote, también riquísima, muy típica en el centro de Veracruz y seguramente en otros lugares que se utiliza también para varios platillos, es muy rica también. ¿Qué otra cosa? Incluso algunas, algunas otras plantas, por ejemplo, la miel de melipona, pues sí, sería no tradicional, ¿no? A diferencia de la abeja europea, porque su producción es muy pequeña, es muy restringida y de alto valor por lo mismo, ¿no? Otros que también se consideran no tradicionales son la pitahaya, la jícama, etcétera, ¿no? Porque aunque la jícama se puede comer en fresco, pues también puede pasar por un proceso industrial que le da un valor agregado importante, ¿no? En general, los productos no tradicionales se distinguen por eso, ¿no? Porque en el procesamiento adquieren un valor agregado mucho, mucho, muy grande en comparación con cuando fueron producidas, ¿no? Directamente en campo. Mientras que los tradicionales, pues no es tanto así. Bueno, ¿alguien más? Ahora sí quiero ejemplos de parte de ustedes, jóvenes. Seguramente regionalmente en sus localidades conocen de ejemplos de productos no tradicionales. Quiero que me digan algunos, por favor. Profesor, ¿Sí? ¿los aceites esenciales serían no tradicionales? No tradicionales, así es, hija, sí. ¿Alguno que conozcas o alguna planta que produzca aceites no esenciales? Sí, bueno, que produzcan aceites esenciales, por ejemplo, aquí en mi zona se desarrolla mucho la higuerilla, entonces algunas personas la comienzan a utilizar para extraer el aceite esencial. Muy bien, que tiene muchos usos, ¿verdad? Incluso uno de los usos que se le ha encontrado como, digamos, más susceptible de comercializarse, y de hecho se hace, es el biocombustible, ¿no? Pero tiene otros usos más, ¿no? La higuerilla, como saben. Muy bien. ¿Quién habló? Cristi, ¿verdad? Sí, profesor. Gracias. ¿Y alguien más? Profe, ¿podría también ser la calabaza? Digamos, bueno, en realidad la calabaza en fresco, no la calabacita, la calabaza. Digamos, después se les da el uso de algunas en conserva o en dulce, entonces necesita consumirse ya procesado. Sí, sí podría calificar, hija, ya procesado, sí. Sí, porque su producción no es tan grande, por ejemplo, como el jitomate o el plátano o el maíz o el café, ¿no? Y
y es susceptible de pasar por un proceso complejo industrial, así es, muy bien. ¿Una última, jóvenes, para pasar a la siguiente comentario mío? ¿Sí? Profe, igual podría ser la inflorescencia de sábila, de la sábila. Ajá, sí, claro, sí aplica, muy bien. ¿Qué se hace con ella, hija, tú sabes? Bueno, aquí he visto que igual lo hacen para varios platillos, he visto, bueno, yo no la he consumido, pero a veces la consumen con huevo o también la preparan como en salsas. Así es, muy bien. Ajá. Y podríamos agregar no solo productos directamente relacionados con los vegetales, ¿no? Cultivados, sino también los animales asociados a las parcelas. Por ejemplo, en Oaxaca y en Veracruz también es muy común las chicatanas, ¿no? Que por cierto ahorita es época, ¿no? En la época de lluvias es cuando salen. Y pues como saben, pues pueden tener un valor importante, incluso así, tal cual se cazan y se venden así, nada más quitándoles, como saben, las patas, etcétera, dejando nada más los puros apéndices, que es lo que realmente se utiliza. El kilo puede rondar los 500 pesos o más, ¿no? Y pues precisamente ahí están los hamburgueros. Profe. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, Karel. Nada más como comentario, yo quería decir que aquí el kilo de chicatana, bueno, en mi región, yo soy de Oaxaca, oscila entre los 1,500 y 2,000 pesos. Ah, qué barbaridad. No, pues es que en Huatusco, de donde yo lo he probado, sí está más barata, pero no, imagínense ustedes. Entonces, ese tipo de datos de su comercialización, no solamente de la chicatana, sino de cualquier otro producto del campo, pues da cuenta de que hay muchas alternativas que se pueden aprovechar, ¿no? Que por diferentes razones no se hace, pero que tiene un enorme potencial, ¿no? Ese potencial es el que yo quiero relacionar con la regionalización, ¿no? Que hay productos que se mantienen muy localizados cuando podrían dar un beneficio muy grande a los productores si se les diera ese incentivo, ¿no? Si se promoviera su producción a una mayor escala y sobre todo su procesamiento, ¿no? Imagínense si es tan apreciada, por ejemplo, estas hormigas chicatanas, si son tan apreciadas en gastronomía, imagínense si se estudiara su potencial para producir otro tipo de artículos ya procesados, ¿no? Entonces, todo esto pues les habla, igual que la miel de melipona, ¿no? Y otras más. Entonces, les habla de muchas cosas que todavía están allí esperando ser aprovechadas, pero que de momento se mantienen con digamos, una poca atención, ¿no? Entonces, es algo de lo que se puede promover a nivel regional para incentivar el progreso o el desarrollo económico de ciertas regiones del sureste que se han mantenido rezagadas, ¿no? Bueno, entonces voy a comentar por último, jóvenes, bueno, ya se nos está terminando que no es lo mismo sustentabilidad y sostenibilidad, ¿no? Y no muy rápidamente, para dejarles incluso la cosquilla de investigarlo por su cuenta, porque ya se nos termina el tiempo, que si nos vamos a artículos que hablen de eso, y les digo porque yo doy la materia de desarrollo sostenible en el contexto de la Agenda 21, en el doctorado en agricultura multifuncional, y hay un artículo en particular que discute esta situación, ¿no? Esta polémica entre sustentabilidad y sostenibilidad. Entonces, en pocas palabras, lo que quiero transmitirles es que el término correcto es sostenibilidad, ¿no? Pero si consideramos que en México es muy común utilizar los dos de manera correcta, cosa que en otros países de habla hispana no se hace mucho, entonces diríamos que la sostenibilidad es autosostenible, ¿no? Y por eso abarca las esferas de lo social, lo ambiental y lo económico, más o menos de manera equilibrada, ¿no? Por lo tanto, se dice que es autosostenible, ¿no?
se autoabastece. En cambio, lo sustentable no. Lo sustentable requiere de algo que lo sustente, que lo sostenga, ¿no? Es ahí la diferencia. Y además lo sustentable tiene que ver más con cuestiones económicas, ¿no? Bueno, eso lo dejo así abierto para que ustedes, si se interesan, pues lo busquen Profesor. más a detalle. Sí. Disculpe, Adelante. ¿se envió las referencias? ¿De qué, hijo? De la presentación es que Tato preguntó que si las teníamos y las proyecté, pero no sé si las observó. Si no, las Sí proyectó. se vieron. Sí, Ah, sí ok. se vieron. Sí se vieron, gracias. Bueno, jóvenes, pues hasta aquí terminamos. Les agradezco mucho su asistencia y sus participaciones y nos vemos con el equipo 6 el próximo miércoles. Que la pasen bien. Hasta luego. Me parece que no hay equipo 6. ¿Perdón? Me parece que no hay equipo 6 porque se eliminó uno. Ah, sí es cierto, ustedes fue el equipo. Ah, bueno, entonces, jóvenes, gracias, Cristi. Es muy importante esto que me comenta su compañera. Yo estaba confundido con los otros grupos. Es muy importante lo que comenta Cristina, porque entonces la próxima clase, ahora sí, jóvenes, vamos a empezar a revisar el título de su trabajo en comunidad y sus objetivos. Entonces, para la próxima clase, por favor, todos los equipos me van a traer su propuesta de título y de objetivos, ¿vale? Profesor, profe, no sé si me podría poner Sí. Ricardo. Intenté conectarme al inicio de la clase, pero no podía. Sí, sí, sí. ¿Quién eres? Miguel Ángel Rodríguez. A ver, es que no te veo. Ah, Rodríguez. Ok, muy Profe, bien. también entré tarde a la clase. Sí. Sí, gracias, Miguel. ¿Quién más? Yo, profe, también intenté conectarme, pero no pude. Canseco Hernández. Claro que Sí. sí. Ya te Gracias. puse tu regalo. Sí, gracias. Gracias. Adelante. Sí. ¿Alguien más? Profesor, Sí. solo para comentar que la compañera Bautista hace rato me pudo contactar para decirme que no se pudo conectar porque tiene problemas con su internet. Muy bien. Vale. Ya cuenta. Gracias, hijo. Bueno, entonces, que la pasen bien. Nos vemos ahora sí el próximo miércoles. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego.